Bueno, resulta que nosotros en la clase anterior estábamos viendo algo que se conoce o se estipula como el álgebra de funciones. ¿Ok? Eso fue lo que nosotros estábamos estudiando hasta la última clase. Y habíamos visto que si teníamos 2 o 3 funciones, nosotros la podíamos sumar, restar, multiplicar, dividir y encontrar el dominio de esa función. El día de hoy vamos a ver los ejercicios que corresponden a la composición de funciones. Y en ese mismo orden de ideas nosotros vamos a hacer el cálculo no solo de la composición ni de la suma, sino también de su dominio. Supongamos que nosotros tenemos un ejemplo. Y yo vengo y les doy varias funciones. Y le digo, yo tengo la función f de x, que yo la puedo escribir como la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Yo les puedo dar otra función, que va a ser la función g de x, y yo la voy a denominar el valor absoluto de 3x menos 4. Y les doy otra función h, en la misma variable x, que nosotros la vamos a llamar x al cuadrado menos 5. Si ustedes ven, las 3 funciones que yo tengo acá son funciones distintas. Entonces aquí se pide obtener a la función f dividida entre la función h y se lo aplico a x. Pero además de esto, yo les pido tomar a f, hacer la composición con g y aplicárselo a x. Y después de que ustedes obtengan esto, también van a obtener el dominio de la función f dividida por h, como también el dominio de la función f compuesto con g. Es decir, que vamos a hacer 4 cosas con este tipo de problema. Profesor, disculpe, ¿podría ¿Sí? ir un poco lento en la explicación? Es que tengo un poco la mano congelada, me complica escribir rápido. O al menos Bueno, por el momento. muy bien, no hay ningún problema. Gracias. Voy a ir lo más lento posible. Voy a escribir por acá la solución y vamos primero a obtener el cociente de f sobre g. Esto como tal es una sola función. Si yo voy a escribir y voy a hallar a f dividido por h aplicado a x, uno aplica la propiedad. La función división es la división de las funciones. Es decir, que arriba coloco la función f aplicado a x y en el denominador coloco la función h aplicado a x. Escribo igual, paso una línea de fracción y en el numerador escribo la estructura de la función h, que es la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. En el denominador escribo la forma de la función h, es decir, su ecuación. Y aquí me queda que esto es x al cuadrado más 5. Ya aquí yo ya conseguí, como quien dice, lo que vale la función f dividido por h. Ahora vamos a responder f compuesto con g aplicado a x. Uno escribe igual, vuelve a escribir f, pero ahora escribe entre paréntesis g de x. Quiere decir que la función f se la va a aplicar uno a g de x. Escribe otra vez f, y donde está el paréntesis yo voy a escribir la función g, y la función g es el valor absoluto de 3 menos x a la 4. Eso es lo que yo voy a sustituir aquí. Entonces yo digo acá
el valor absoluto de 3x menos 4. Pero nosotros sabemos que la función h es la raíz cuadrada. Entonces me va a quedar aquí que esto va a ser la raíz cuadrada. Observemos que en la cantidad yo tengo 9 menos. Entonces yo escribo aquí 9 menos la expresión a la cual yo le estoy aplicando la función, que es el valor absoluto de 3x menos 4. Cierro el valor absoluto y cierro mi raíz. Ya cuando estoy aquí, ya conseguí lo que vale f compuesto con g. Es decir, ya respondimos cuánto vale. Oiga, profe, Sí, pero la G no debería estar elevado al cuadrado ¿en dónde? en Ah, sí, la compuesta. ya me faltó un cuadrado, tiene toda la razón. Vale. Ah, ya, pero es que aquí, bueno, yo copié otra función. Vamos a quitar este 2 y disculpen ustedes, para que nos salga correctamente como está descrito en un material que tengo mal escrito acá. Y me disculpan. Aquí era 2x. Lo coloco lineal para que el cuadrático sea este y en todo caso aquí el valor absoluto este. Y entonces aquí simplemente voy a quitar este, que es un solo cambio lo que estoy haciendo, y voy a escribir x. Si me falta el cuadrado, yo tendría que escribir el cuadrado acá. Pero en realidad lo que me está faltando aquí es escribirle el número 2 en la parte de adelante. Me disculpan que lo escribí mal. Entonces escribo 9 menos 2, que está multiplicando a esto. Ahora vamos a calcular los dominios. Para nosotros calcular los dominios, yo tengo que ir calculando cada uno de los dominios. Entonces, yo sé que la función f de x es de la forma la raíz cuadrada, que voy a colocar el que está en específico acá, que es 9 menos 2x. Y vamos a ver cuáles son los valores que yo puedo sustituir en esa expresión. Si nosotros observamos aquí, esto que es la cantidad subradical, 9 menos 2x, tiene que ser mayor, pero puede ser igual a 0. Eso implica que menos 2x puede ser mayor o igual que menos 9. Es decir, escribo el opuesto de la acá. Multiplicamos por menos 1 toda la expresión y me queda 2x. El sentido de la desigualdad cambia y aquí me queda 9. De tal manera que cuando yo voy a dividir por 2 esta expresión, x me queda que es menor o igual a 9 partido en 2. Ya con esto, yo puedo definir de forma descriptiva cómo es el dominio. Recuerden que nosotros habíamos hablado que el dominio de la función f de x se puede escribir de forma descriptiva como un conjunto abriendo una llave. Y dicen, van a ser todos los valores que van a pertenecer al conjunto de los números reales, tales que la expresión 9 menos 2x tiene que ser mayor o igual que 0. Por supuesto que cuando yo resuelvo esto, yo llego a esta situación, ¿no? Y se puede escribir de esta manera, o simplemente todos los x que pertenecen a las reales, tales que, y escribo la condición que tengo yo aquí, todos los valores de x, ¿cierto?, que van a ser menores e iguales que 9 dividido por 2. Se puede escribir así o se puede escribir así, que es la parte más elaborada. Si yo la quiero escribir a esta expresión, no como una descripción de conjunto, sino como la descripción de un intervalo, yo puedo escribir aquí exactamente igual y decir que esto es desde menos infinito hasta 9 sobre 2 y toma ese valor.
Ahora, nosotros vamos a calcular el dominio de la función g de x. Entonces, para el dominio de la función g de x, consideramos esto que está acá. Entonces nosotros podemos ver que la función g de x es el valor absoluto de 3x menos 4. Y si ustedes ven aquí, lo que está entre las barras es un monomio lineal, un polinomio lineal, donde yo puedo sustituir aquí valores negativos, valores positivos e inclusive el 0. Quiere decir que el dominio de la función g es todo el conjunto de los números reales. Ahora vamos a escribir nosotros el dominio de la función h de x. Pero la función h de x nosotros la vamos a escribir aquí abajo. Y la función h de x la cargo aquí como x al cuadrado menos 5. Y nosotros habíamos visto que cuando yo tenía un polinomio, yo puedo sustituir, si no está en el denominador, por valores positivos, valores negativos e inclusive el 0. Quiere decir que el dominio de la función h también son todos los reales. Entonces, ya tengo aquí el dominio de la función g. Ya tengo aquí el dominio de la función g. Y ya tengo aquí el dominio de la función h. Entonces, como yo conseguí f dividido por g y me dio esta expresión, nosotros vamos a calcular este dominio. Voy a tomar otra hoja en mi pizarra y voy a escribir por acá. Voy a determinar ahora el dominio de la función f dividida por g aplicado a x. Si ustedes quieren, solo escriben f sobre g. Y aquí ustedes van a escribir. ¿Qué van a hacer? Y pongan atención. Van a ser todos los valores de x que van a pertenecer al dominio de la función f intersectado con el dominio de la función g. Pero a la función g tal que, perdón, no era g, era que h. Ya va, disculpen, h. Aquí era h. Aquí era h. Disculpen ustedes. Bueno, también pudiéramos calcularlo, pero vamos a trabajar con lo que está dado. Aquí es h y aquí es h. Tal que, pongan atención, la función h de x tiene que ser distinto de 0. Esta es una forma de establecerlo. Ahora, si yo lo quiero escribir como más específico, lo voy a hacer por acá. Abro una llave, coloco todos los x que van a pertenecer. ¿Cuál es el dominio de la función f? Lo escribimos acá. Desde menos infinito hasta 9 sobre 2. Y escribo acá, desde menos infinito, coma, hasta 9 sobre 2. Cerrado y abierto. Pero resulta que esta expresión yo la tengo que intersectar con el dominio de los reales. ¿Por qué? Porque el dominio de h son todos los reales. Tales que la función esta, que es la función h, que tiene esta forma, tiene que ser diferente de 0. Entonces yo escribo aquí tal que x al cuadrado menos 5 tiene que ser diferente de 0, tal cual como lo describí aquí. Yo puedo resolver esto y decir, voy a hacerlo todo por paso para que ustedes vean. Ya sabemos que este es el dominio de la función f, que lo estoy intersectando con los reales, que es el dominio de la función h, pero la función h, aquí se ve que x al cuadrado tiene que ser diferente de 5. Pero si nosotros calculamos x al cuadrado diferente de 5, es lo mismo que decir que x tiene que ser diferente de más o menos la raíz de 5.
es decir, 2 valores. Ya cuando yo tengo claro todo esto aquí, ¿cierto? Me va a quedar entonces que el dominio va a estar formado por todos los X que van a pertenecer al intervalo menos infinito 9/2, tal que si nosotros hacemos la intersección de estos con los reales, me vuelve a dar esto. Pero tal que aquí el X tiene que ser diferente de más o menos la raíz de 5. Aquí ya queda expresado. Esto es la forma descriptiva. Pero si yo lo quiero escribir como un intervalo, ustedes dicen, este conjunto es el conjunto del intervalo que comienza en menos infinito y se va hasta 9/2 y lo toma. Pero aquí yo le tengo que restar 2 números. ¿Cuál? El menos raíz de 5 y la raíz de 5. Y este que está aquí, que voy a marcar en rojo, es la forma de intervalo y este que está acá es la forma descriptiva. Aquí voy a escribir intervalos. Preguntas al respecto. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí, profesor, está Sí, quedando profe, claro. está bien. Ok, perfecto. Aquí no tienen ustedes que hacer la recta real, pero si ustedes la quieren hacer, ustedes dicen, yo dibujo mi recta, la identifico, coloco el 0 referencial, coloco 9/2, que es 4.5, y digo 1, 2, 3, 4, 5, sería aquí. Entonces aquí sería el valor de 9/2. Todos los valores que están aquí hasta que se va al menos infinito. Por supuesto que si yo hago la intersección de toda la recta con esta línea azul, queda esto, que es esto. Pero aquí yo le tengo que restar la raíz de 5. Si ustedes saben, 9/2, ya saben que eso es 4,5, que es su decimal. Pero la raíz de 5 es 2 punto algo. Es decir, que la raíz de 5 hay que quitarla. Es decir, vamos a suponer que quito aquí y simétricamente quito acá. Entonces yo lo que estoy quitando, que lo voy a escribir en otro color, estoy quitando aquí un punto y estoy quitando aquí otro punto. ¿Este cuál sería? El menos raíz de 5. ¿Y este cuál sería? El raíz de 5. Entonces es todo quitándole este y quitándole este. Y esa es la representación gráfica de esto. Ok, ya hicimos ya el dominio de F dividido por G. Ahora tenemos que hallar el dominio de ¿quién? De la composición. Yo voy a copiar toda la composición que yo tengo acá. Perdón. Vamos a hacerlo con un rectángulo. Voy a copiar toda esta composición que tengo yo aquí. Y le digo control y lo voy a escribir en la parte de abajo. Y aquí lo cargo. ¿Y eso por qué? Porque yo quiero ahora hallar el dominio de esto que está aquí. Entonces yo voy a hallar ahora el dominio de la función f compuesto con g aplicado a x. Y eso me da la raíz cuadrada de 9 menos 2 que estaba multiplicando a 3x menos 4. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo directamente aquí. Entonces yo digo, pongan mucha atención. Perdón, ya va, me equivoqué. Tengo que borrar algo aquí. Esta es la función. Nosotros tenemos que calcular es el dominio. Entonces podemos decir que el dominio
de la función f compuesta con e aplicado a x va a ser igual. Abrimos una llave y decimos, van a ser todos los x, que va a pertenecer al conjunto de los números reales, tales que, entonces yo digo, ¿qué puede ocurrir aquí? Tales que, tal que 9 menos 2, 3x menos 4, tal cual como está, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces yo puedo resolver esto aquí de una vez. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no lo describe de la otra manera? Recuerden que la otra manera es decir, son todos los x que pertenecen al dominio de la función g, tal que la función g de x pertenece al dominio de f. Esto y esto es equivalente, pero yo lo voy a resolver de esta manera, porque es directo. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo tomo toda esta expresión que está aquí y la vuelvo a escribir aquí y digo 9 menos 2 que multiplica a 3x menos 4 mayor o igual que 0. Y voy a resolver esta inecuación. Escribo el opuesto de la acá. Me queda menos 2 que multiplica al valor absoluto mayor o igual que menos 9. Multiplico por menos 1. Cambio el negativo, me queda 2. El valor absoluto queda igual. El sentido de la desigualdad cambia y me queda 9. Ahora, este 2 lo voy a escribir aquí sobre 9. Es decir, voy a dividir todo por 2. Me va a quedar el valor absoluto de 3x menos 4 menor o igual que 9 partido en 2. Cuando yo estoy aquí, yo tengo que resolver. ¿Y cómo se resuelve el valor absoluto? Quitando las barras. Pero cuando yo quito las barras, hay que escribir el simétrico de la derecha negativo acá. Va a ser menor o igual que 3x menos 4 menor o igual que 9 partido en 2. Cuando estoy en esta parte, digo yo, bueno, yo voy a quitar al número 4. Quiere decir que voy a sumar 4 en todo. Entonces yo digo menos 9 sobre 4 y yo le sumo 4. Menor o igual que 3x menos 4 y yo le sumo 4. Menor o igual que 9 sobre 2 y yo le sumo 4. Resuelvo aquí. 4 por 4 es 16. Y... No, profe, era 9 partido en 2. en 2. Ya no sé por qué escribí 4 aquí. Ya por eso me había puesto a dudar. Ok, entonces me queda 2 por 4 es 8. Menos 1 y 8 me queda que es menos 1 partido en 2. Menor o igual. Este cancela con este y me queda 3x. Menor o igual. 2 por 4 es 8. 8 y 9 es 17 dividido por 2. Ahora tengo que quitar el 3. Quiere decir que voy a multiplicar todo por 1/3. Al multiplicar por 1/3 me queda menos 1 sobre 2 por 1/3. Menor o igual que 3 por x por 1/3. Lo puedo colocar a la derecha o a la izquierda, como ustedes prefieran. Menor o igual que 17 sobre 2 por 1/3. Aquí yo puedo cancelar. Y finalmente me está quedando menos 1 por 1 es 1, 2 por 3 es 6, menor o igual que x, menor o igual que 17 por 1, 17, y 2 por 3 es 6. ¿Qué indica esto aquí? Aquí indica que
que el dominio de la función f compuesta con g aplicado a x va a estar formado por todos los x que pertenecen a los reales, tales que el x va a ser mayor o igual que menos 1/6 y menor o igual que 17/6. Y eso se puede escribir como el intervalo cerrado menos 1/6, 17/6. Esta es la fórmula, esta es la forma descriptiva y esta es la forma de intervalo. Y los dos son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se le pediría a ustedes en un problema de este tipo? Que yo le puedo dar 3 funciones. Yo le puedo pedir no solo la división, sino la suma. No solo la suma, sino la multiplicación. Les puedo pedir la composición y les pido los dominios. Además de esto, también se le puede pedir si la función es inyectiva, sobreyectiva y si se puede calcular la inversa. Yo no sé si esto tiene la opción de hacer composición aquí en GeoGebra. Vamos a ver si ocurre de que tiene composición. Vamos a suponer que sí. Yo voy a escribir una función cualquiera. Vamos a suponer que tengo la raíz cuadrada de x elevado a la 3 y a eso le voy a restar 3. Y aquí tengo esa función. Y ahora voy a escribir una función g. Esa función g la voy a escribir como, qué sé yo, 2x y lo voy a dividir entre x menos 1. Aquí están las gráficas. La verde es una y la roja es la otra. Y ahora voy a ver si esto puede componer. Composición. No, no me lo hace. Pero lo puedo componer porque yo puedo decir aquí, fíjense, f y se lo voy a aplicar a la función g. Y aquí escribo entre paréntesis x. Y miren, hallo la composición directamente. Basta con sustituir esto aquí. Y también lo puedo hacer al revés, porque yo puedo hacer aquí la función g y se la aplico a la función f. Y me da de una vez la composición. Y fíjense, este p es g compuesto con f. Y este h es f compuesto con g. Si ustedes pueden ver, es diferente. ¿Qué indica esto? De que la composición, óigase bien, no es conmutativa, porque no está cumpliendo para acá. Preguntas al respecto. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, profe. Disculpe, me quedé un poco pegado con el tema de cómo se determina el dominio. ¿Puede repasar su momento, por favor? Sí, ¿qué parte necesita usted del dominio? Específicamente, haber sacado, haber sacado la información de los dos conjuntos para tener dominio de los dos. Ok. Bueno, fíjese una cosa. Resulta que a mí me está pidiendo f dividido por h, obtener esto, ¿cierto? Y hallar su dominio. Nosotros en la primera parte lo que hicimos fue que arriba sustituimos a la función f y abajo sustituimos a la función h. Con esto nosotros sustituimos cada una de sus ecuaciones. Esto que está aquí, que lo estoy señalando en azul, esto es la función f sobre h. Cuando nosotros vamos a calcular el dominio de esto, yo calculo el dominio de la función f. ¿Por qué? Porque resulta que hay una raíz y lo que está dentro de la raíz, que es la cantidad subradical, yo la tengo que resolver. Al resolver nos dimos cuenta que los valores que acepta el x que está aquí, al cual estoy señalando con el cursor, son todos los x que van a ser
menores que 9 sobre 2. Valores mayores que él no los puede aceptar. Ya O sea teniendo... que todos los valores que sean menores a 4,5 en términos decimales, ¿no? Sí, sí, claro. Esos son los valores que yo puedo sustituir. Ahora, el dominio de G, como es el valor absoluto de un polinomio de grado 1, son los reales. Y el dominio de H, como es una función polinómica, son todos los reales. Entonces, cuando yo voy a calcular el dominio de F sobre G, yo tengo que buscar los valores que sean comunes a ambos. Y los valores que sean comunes a ambos, recuerden que por teoría de conjuntos se hace con la intersección. Entonces aquí dice, está formado por todos los X que van a pertenecer a la intersección de los dos dominios. En otras palabras, a los valores comunes. De tal manera que como H está en el denominador, el H no puede ser 0. Y aquí lo coloco. El H tiene que ser diferente de 0. En la siguiente parte lo que escribo, el dominio de F, lo que me dio arriba. Y esto que está acá es lo que nos dio a nosotros aquí. Intersectado con el dominio de H, pero el dominio de H son los reales. Tal que sustituyo la condición de H. Y aquí podemos ver que x cuadrado tiene que ser diferente de 5. Y si yo aplico raíz cuadrada a ambos miembros, me va a quedar que x tiene que ser diferente de más menos raíz de 5. Ahora, si yo tengo un conjunto pequeño y lo intersecto con el conjunto más grande, la intersección de ellos va a ser el conjunto más pequeño, que es lo que me queda aquí. Tal que yo tengo que quitar estos puntos. Y esos son los puntos que yo le quito aquí, cuando yo lo escribo en forma de intervalo. ¿Está claro ahora? Entonces esos puntos que intersectamos son entonces los valores que se van a quitar de la recta. Exactamente, estos dos. Oh, ya, genial, gracias Sí. profesor. Muy bien. Por ejemplo, yo creo que no me va a dar tiempo a ver lo demás, pero no importa, eso no cabe, no tiene relevancia. Voy a trazar una pequeña raya aquí. Y voy a trazar otra rayita aquí. Y ahora voy a escribir una función aquí, cualquiera. Voy a llamar la función m, aplicado a x, y digo 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Este que está aquí. Y yo quiero saber cuál es el dominio de la función m. ¿Alguien me puede decir cómo comenzamos a hacer esto? Colocando por raíz de x cuadrado menos 9 en ambos lados, tanto arriba como abajo, para sacar la raíz. Usted dice racionalizar. Ajá. No, porque lo vamos a hallar son los valores. Cuando yo digo el dominio de x, son los x que yo puedo sustituir acá. ¿Ok? Entonces usted dice, Entonces, x cuadrado menos 9 mayor o igual que 0. exactamente, pero no mayor o igual. Tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque si es igual a 0, 1 entre 0 no está definido. Entonces hay que ir con cuidado. Si yo voy a resolver esto, me queda que x al cuadrado va a ser mayor que 9. Si yo voy a resolver esto, aquí me dice que x tiene que ser mayor que. Entonces aquí me voy a aguantar. ¿Cómo resuelvo yo esto? Entonces uno dice aquí, fíjense bien lo que digo. Aquí yo voy a colocar una interrogante que ustedes ven acá. No he resuelto nada. Lo voy a hacer en la próxima hoja. En la próxima hoja, desde una perspectiva algebraica, miren acá, x al cuadrado mayor que 9, eso implica, y pongan mucha atención, que yo le tengo que aplicar raíz cuadrada a x al cuadrado, pero lo tengo que colocar en valor absoluto. Y aquí yo le tengo que colocar mayor que el valor absoluto a más menos la raíz de 9.
Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no coloca aquí más menos? Bueno, porque como es cuadrado, si quieren lo colocamos. Vamos a colocarlo aquí para que no haya inconveniente. Y yo coloco aquí más menos. Como x está al cuadrado y la raíz es el mismo índice, aquí me va a quedar el valor absoluto de más menos x. Pero el valor absoluto de más menos x es x, porque esto siempre lo transforma en positivo. Mayor que, aquí me queda más menos 3. Pero el valor absoluto hace de que esto siempre sea positivo. Quiere decir que me queda que el valor absoluto de x es estrictamente mayor que 3. Cuando yo estoy aquí, yo tengo que resolver eso. Y nosotros sabemos por propiedades que el valor absoluto mayor que 3 implica que x va a ser mayor que 3 y que x va a ser menor que menos 3. Eso nos da a entender que en la recta real, cuando yo la ubico acá, si yo ubico por aquí el 0 y yo digo 1, 2, 3, los valores mayores que 3 son estos que están acá. Ah, pero los tengo que escribir, disculpen, con un intervalo en el valor de 3. Quiere decir que la solución son todos los valores que están para acá. Pero cuando dice aquí los x menores que menos 3, yo vengo y ubico 1, 2, 3 negativo y digo todos los valores, todos los valores que están para acá. Es decir, aquí está el menos 3. Si yo lo escribo como un intervalo, quiere decir de que el dominio de la función m de x va a ser igual al intervalo menos infinito hasta menos 3 unido, óigase bien, unido 3 hasta infinito. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué? Claro, porque fíjense una cosa, el 0 no está en el dominio. Quiere decir que si yo sustituyo por casualidad el 0 aquí, si yo sustituyo el 0 me daría 1 dividido entre la raíz de 0 al cuadrado menos 9. Y eso es 1 sobre la raíz de menos 9. Y esto no pertenece a los reales, sino que pertenece a los complejos. Entonces la solución es esta. Ahora, observen esta función. ¿Qué pasa si yo cambio y digo no x cuadrado menos 9, sino 9 menos x al cuadrado? Entonces yo digo, voy a calcular ahora una función n que sea igual a 1 sobre la raíz cuadrada y voy a volverlo a ver. No x cuadrado menos 9, sino 9 menos x al cuadrado. Yo quiero saber cuál es el dominio de la función n de x. Entonces yo digo 9 menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Si estuviera en el numerador, pudiera decir mayor e igual, pero como está en el denominador, yo no puedo sustituir por 0. Entonces yo vengo y resuelvo y digo menos x al cuadrado va a ser mayor que menos 9. Multiplico por menos 1. Al multiplicar me queda este cuadrado y este cambia el orden de la desigualdad. De igual forma aquí, yo le puedo aplicar lo que hicimos aquí arriba, de los valores absolutos y la raíz. Pero ya sabemos que cuando yo le aplico valor absoluto y raíz, me va a quedar el valor absoluto de x menor que el valor absoluto de 3, pero el valor absoluto de 3 es 3. Cuando yo estoy aquí, observen que el 3 apunta al valor absoluto. Pero aquí el 3 no apuntaba al valor absoluto. Quiere decir que tengo que utilizar la otra fórmula. Y la otra fórmula dice que si yo tengo el valor absoluto de un número menor que 3, eso se cumple si, solo si, menos 3 es menor que x y menor que 3. Ya cuando yo veo esto, yo puedo decir que la solución de esto, para hacerlo de esta manera como lo hicimos aquí, va a ser que el dominio de la función n de x va a estar formado por todos los x que pertenecen a los reales, tales que
X es mayor que menos 3 y menor que 3. Si nosotros nos vamos a la recta real, aquí sería, estos son los reales, los identifico, ubico el 0, 1, 2, 3 negativo, 1, 2, 3 positivo, entonces la solución sería desde aquí hasta aquí, es decir, los valores que están adentro. Entonces observen que cuando esto está apuntando así, la solución es esta. Pero cuando este está apuntando así, la solución es por fuera. ¿Quedó claro? Profe, si la X estuviera en el numerador, el paso en donde usted pone los valores absolutos, ¿no se pondrían o no tiene nada que ver? ¿Cómo qué? No le entiendo específicamente. Que si la X está en el numerador Por ejemplo, y aquí la raíz esa está arriba. de sí, los valores absolutos no se pondrían, no Si es yo necesario tengo, ponerlo. por ejemplo, s de x igual a la raíz así, Sí, y digo acá 9 menos x al cuadrado. sí, Bueno, aquí usted dice, esto que está aquí, que es 9 menos x al cuadrado, usted dice, puede ser mayor e igual que 0. Eso implica que menos x al cuadrado es mayor o igual que menos 9. Multiplica por menos 1. Al multiplicar por menos 1 ya sabe que le queda x al cuadrado menor o igual que 9. Entonces aquí, para garantizar que se mantenga el orden de la desigualdad, yo digo raíz de x al cuadrado en valor absoluto menor o igual que la raíz cuadrada de 9 en valor absoluto. Si usted no quiere, no tiene por qué escribir el más menos. Pero x al cuadrado en una raíz, eso es para nosotros x en valor absoluto. Y usted dice, ¿por qué no quita el valor absoluto? Porque x puede tomar cualquier valor aquí adentro. Y el 9 es, cuando yo le saco la raíz me queda 3. Y el valor absoluto de un número es el número. Por eso aquí yo coloco el 3. Es decir, que indistintamente si la raíz está arriba o abajo, usted tiene que aplicar el valor absoluto. ah, ya, gracias. Ok, ¿qué otra pregunta? Bueno, eso es todo lo que tenemos que ver nosotros con la parte de inyectiva, sobreyectiva, dominio, suma, resta, multiplicación y composición de funciones. Ya lo que nos toca ver entre el día de hoy y mañana es las funciones de tipo trascendente, es decir, la función seno, la función coseno, la función tangente, que son las funciones trigonométricas. Luego vamos a ver la función exponencial y la función logarítmica. Y hasta aquí llega la parte de lo que nosotros vamos a evaluar. Entonces ahora, en la última hora de clase, nosotros vamos a ver la función seno, coseno y tangente. Algunos de ustedes dirán, profesor, aquí nosotros tenemos que trabajar identidades, ecuaciones y cosas de estas. No, nosotros vamos a hacer en la perspectiva como una función nada más. Profesor, una duda. ¿Sí? ¿Cómo no? Logarítmica en la I que está con la R lleva acento. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, por ahí, Aquí. la I, es ahí, sí. Sí, sí. Ah, vale, ya, entonces, genial. Simplemente eso. Ahí es donde está el sonido fuerte. ¿Ok? Entonces vuelvo a explicarle. Vamos a ver seno, coseno y tangente como funciones que se pueden graficar, que tienen un dominio, que tienen un recorrido y que tienen una inversa. Igualmente la exponencial y la logarítmica. Me faltó una y aquí. ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Nos vemos entonces ahora más tarde
que tenemos otra hora.